Buenos días, pues yo les voy a presentar esta investigación que son reflexiones preliminares de una investigación más amplia sobre el acoso sexual, pero estoy tomando, digamos, esta dimensión analítica de las emociones para acercarme a la comprensión del problema. Entonces, yo parto de algunos datos que me han ofrecido una serie de investigaciones desde la mirada feminista y de las geografías de género que afirman que el miedo y las violencias urbanas se viven y se perciben de manera diferencial entre hombres y mujeres. Estas distintas investigaciones plantean que las mujeres experimentan un tipo de amenaza no sentida por los hombres, que es la violencia sexual. En estas investigaciones encuentro que el miedo ha sido una emoción que ha tenido un lugar privilegiado para estudiar la violencia sexual en los espacios urbanos y que está directamente relacionado con la experiencia de las mujeres de la ciudad. Entonces, la forma como han estudiado el miedo, estas investigaciones abarcan, por ejemplo, lo relacionan con los espacios, con los lugares aislados, desconocidos, oscuros, que tiene que ver con la periferia de las ciudades, con lugares estigmatizados. Esta emoción del miedo también la asocian a que tiene efectos en las prácticas de movilidad cotidiana, que tienen que ver con convertirse en lugares de paso para las mujeres, considerar los espacios como lugares peligrosos y hostiles, y otra de las afirmaciones de estos estudios es que plantean que se construye un temor aprendido que es socializado en la familia, que es socializado también por las instituciones religiosas, educativas y los medios, y que esto está en estrecha relación con un sentimiento o con la creación, la producción de un sentimiento de vulnerabilidad de las mujeres mientras se encuentran en el espacio público. Entre otros de los, conclusiones en las que hay consenso en todas estas investigaciones, es que el miedo configura mapas delimitados y producen o generan una restricción del uso del espacio urbano para las mujeres. Así, ellas tienden a ocupar o habitar los lugares conocidos solamente en ciertos horarios, en compañía de alguien, ¿no?, con cierta vestimenta. Es decir, hay una serie de normas que se enseñan a las niñas particularmente, a diferencia de los niños, para transitar y habitar el espacio público. De este modo, algunas autoras de las geografías feministas afirman que el miedo precede o acompaña las violencias sexuales y que es un elemento que configura las formas en que las mujeres habitan la ciudad. Así, el miedo define también la reacción de las mujeres frente al otro y el poder que a ellos o a ellas les asignan. En este sentido, esto reproduce o perpetúa la división por género del espacio, puesto que la norma implícita supone que el espacio seguro es el espacio privado o la casa o el hogar, mientras que el espacio público representa para las mujeres pues un lugar peligroso, hostil y particularmente peligroso en cuanto a la violencia sexual. Con el análisis y la lectura de todas estas investigaciones, diría yo, de importantes investigaciones que nos han mostrado cómo opera el miedo de manera prefigurada, pero también cómo acompaña las violencias, sin duda aportan una interesante comprensión sobre las violencias urbanas, particularmente sobre el acoso sexual. Sin embargo, yo planteo estas preguntas tratando de hacer un acercamiento distinto y a partir de una mirada crítica de lo que pueden aportar estos estudios. En ese sentido, yo me pregunto si es el miedo la emoción que describe de manera cabal la experiencia que las mujeres tienen de la violencia, por ejemplo. ¿Qué aporta el estudio del miedo como emoción monolítica para explicar la relación de las mujeres y la ciudad? Y en ese sentido, ¿qué emociones deja fuera?
¿Qué normas y expresiones emocionales encarnan entonces la experiencia de las mujeres en la ciudad si solamente se plantea el miedo como una categoría, como una emoción, como categoría analítica discreta, sola, con contornos muy definidos, ¿no? ¿Cuál es la función social de las emociones que experimentan entonces las mujeres en torno al acoso sexual? ¿Y cuál sería la relación entre estas emociones y sus prácticas urbanas y la apropiación subjetiva que tienen de la ciudad? ¿Por qué enfocar las emociones como claves analíticas para comprender la experiencia de las mujeres del acoso sexual? En primer lugar, porque parto del reconocimiento del lugar central de las emociones como elementos socioculturales que entretejen la vida social. En este sentido, el estudio de las emociones me permite acercarme a las formas sociales del sentir para recobrar una dimensión de la acción social que se sostiene en la noción de sujeto sintiente y no solo consciente, que considera las emociones como portadoras de significado y sentido. En este orden de ideas, el enfoque que trabajo sitúa el problema en el terreno de la subjetividad y privilegia el estudio de la violencia sexual desde la perspectiva del sujeto que la experimenta, y que me lleva a preguntar ¿qué sienten las mujeres? Asimismo, porque este enfoque me permite explorar las funciones sociales y culturales que señala López en la construcción de las emociones, en la construcción de los fenómenos sociales en contextos sociales definidos. Y trato de trascender estas dicotomías de lo público-privado, lo biológico, lo social, lo mental, lo corporal, para acercarme a las emociones, entendiéndolas como bisagras del intercambio cultural y de los procesos intersubjetivos. En este trabajo que les estoy presentando, hago un acercamiento metodológico a partir de vincular dos materiales de campo de orden distinto. Uno tiene que ver con una investigación cualitativa en la que produje un corpus de relatos sobre escenas urbanas de acoso sexual narradas por mujeres que han vivido alguna forma de violencia sexual en su tránsito cotidiano por la ciudad. Estos relatos los produje con mujeres habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, usuarias del transporte colectivo de manera cotidiana y con edades entre 18 y 57 años de edad y de condición social distinta, nivel educativo distinto, ocupación distinta, etcétera, ¿no? Con ellas trabajé, a partir de dos técnicas de investigación. Una fue la entrevista en profundidad para producir lo que Alicia Lindón llama relatos urbanos y dos entrevistas en profundidad y 6 entrevistas grupales donde trabajé con 8 o 9 mujeres en cada grupo, que estuvo conformado dependiendo la edad de las mujeres, ¿no? Esto fue todo un trabajo para poderlas reunir, pero finalmente hice 6 grupos, 2 grupos con mujeres de 18 a 29, 2 grupos con mujeres de 30 a 39 y 40 años y más. Tomo solamente esta parte de la investigación cualitativa. La otra, vinculo este material de campo con otro que me he dado a la tarea de buscar en las redes sociales y que tiene que ver con la identificación con un campo discursivo en torno al acoso sexual a través de distintos sitios virtuales en México y en diversos países de América Latina. Ahí me parece que es muy interesante cómo se produce un diálogo en torno al acoso sexual entre las mujeres que en las redes, por ejemplo, Atrévete Jolavac, Acción Respeto Argentina, Observatorio contra el Acoso Callejero en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, Paremos el Acoso Callejero, Quiero Andar Tranquila en Ecuador, Nicaragua, etcétera, etcétera, ¿no? Y de una serie de videos, notas y noticias sobre el acoso sexual en las sociedades contemporáneas, y donde surge la pregunta, ¿cómo es que comparten tantas características tan semejantes las experiencias de las mujeres en una ciudad como la Ciudad de México que las que comparten, por ejemplo, las de Buenos Aires y las de otras
países. Ese es el material de campo con el que trabajé. En cuanto a los relatos de las mujeres, voy a hacer, por fines del tiempo, voy a súper resumir lo que encuentro, pero ellas relatan o describen las escenas urbanas. Le he llamado escenas urbanas, esa es una categoría o una unidad que yo construyo, una unidad de análisis, para referirme a las microinteracciones que son efímeras, de muy corta duración, entre extraños, que tienen un contenido claramente sexual y que son realizadas por un otro que es fundamentalmente representado como un sujeto masculino. Esta experiencia emerge de los relatos, no solamente, es decir, se viven de manera individual, pero resuenan entre todas las mujeres las experiencias que cuentan unas sobre las otras, es decir, como si compartieran una misma escena y como en otro sentido como si fuera solamente un cuerpo y no distintos sujetos en el espacio, ¿no? Es muy interesante que construyen una escena, una experiencia socialmente compartida que es prefigurada y que es cotidiana. En este sentido, en los relatos encuentro dos cosas interesantes, muchas, pero voy a plantear acá dos, que es que ellas hablan de una socialización que recibieron de tener temor a la violencia. Es decir, ellas aprendieron a que iban a ser violentadas en el espacio público en tanto la calle es peligrosa. Paradoja número 1, las estadísticas dicen y otras investigaciones que la casa es el principal lugar de la violencia sexual y no la calle. Ahí hay todo un debate por que podemos dialogar, ¿no? Otra cosa interesante es que hay normas emocionales en sus relatos que ellas aprenden también desde pequeñas, que tienen que ver con evitar y huir, o en su caso, tolerar, disimular y silenciar la escena del acoso, pero jamás responder a ella por temor o por miedo a incrementar la intensidad de la agresión. Paradoja número 2, mientras se socializa en el temor y en el miedo a las mujeres y a aprender una cierta indefensión, una vulnerabilidad ante el otro en el espacio público, ellas cotidianamente dan cuenta de procesos de agenciamiento donde con los recursos más personales y yo diría corporales enfrentan estas situaciones. Entonces todo el tiempo van tensas, cuidándose, atentas, y el propio cuerpo es el que se opone a la escena del acoso. Pisan, pero todo en un contexto donde es silenciado, no directo, no confrontado de manera directa, sino de manera disimulada, ¿no? Es interesante que eso produce además distintas dimensiones emocionales, como la vergüenza de que otros se den cuenta que se está siendo acosada. Estas, a diferencia de los estudios, me falta más de la mitad, a diferencia de los, entonces lo que diga por lo menos bien, ¿no? A diferencia de los estudios que describo al principio, donde se centran en el análisis del miedo, yo encuentro en estas escenas urbanas de acoso sexual, que son sentidas y narradas a través de una red mucho más compleja de emociones, que tienen que ver no solo con el miedo, sino con la ira, el enojo, la rabia, el desconcierto, la humillación, la vergüenza, la impotencia, el asco y la indignación. En el cruce, por supuesto, de experiencias de clase, de raza y de edad, que no me da tiempo de abordar ahora. Tampoco de leer las narraciones de las mujeres, pero para saltar rápidamente al campo discursivo que identifico en la red, que también tiene que ver con colocar las emociones, más allá de reacciones o de vocabularios emocionales, con colocar las emociones como un argumento para proclamar el derecho a transitar la ciudad con tranquilidad y con libertad, ¿no? Entonces, solamente unas imágenes de cómo interactúan en la red en este campo discursivo. Hay distintos mapas donde ellas van ubicando la escena del acoso y donde van describiendo, si uno le pica al globito, ahí sale, aquí ocurrió tal cosa, ¿no?
Y, por ejemplo, no se ve la conversación, pero la fotografía es para que vean, o sea, qué serie de conversaciones desata a partir de una escena, las noticias, videos. Y bueno, por ejemplo, una de ellas dice: Marisela tiene todo el derecho a estar indignada, enojada, y su caso no es un evento aislado. Tristemente, esta sociedad nos ha hecho sentir vergüenza ante el acoso sexual. Nos ha hecho sentir culpables por lo que nos sucede. Gracias por tu valentía, señalan mientras le contestan a alguien que escribe su testimonio, ¿no? Bueno, como ya me perdí en mis hojas, voy a leer acá. El acoso sexual como un campo discursivo en la red, no quiero referirme a él como un desahogo de las experiencias, es más bien el intercambio y la comunicación de testimonios, de experiencias y opiniones y valoraciones que apuntalan a la conformación de un sentir social. Crea un campo intersubjetivo donde, digamos, el eje es el reconocimiento o las resonancias emocionales que tiene en unas las experiencias de otras. En los foros, las campañas, los observatorios, etcétera, ocurre algo muy importante, que es que las mujeres tienen una voz propia, que no ocurre en lo cotidiano, porque lo que relatan las mujeres en las entrevistas es que cuando tratan de compartir su experiencia de acoso sexual, inmediatamente es subestimada porque no fue una agresión mayor, no trascendió a una violación. Entonces, ¿por qué exagerarla, no? En cambio, acá hay la posibilidad de contarla, porque además cuando la hablan, ellas resultan ser las culpables, porque ante ciertas normas de que saben que no deben pasar por ahí, etcétera, las responsables terminan siendo ellas. Entonces, eso contribuye a mantener en silenciamiento y en tolerancia social pues una escena urbana que no es de índole personal y que ellas tienden a adjudicarse de esa manera. Entonces, el intercambio de experiencias en un sentido permite sacar del contorno emocional y colocar esa, digamos, esa sensación que queda en lo individual en el espacio público, en este caso virtual. Utilizo la metáfora del campo emocional de Eva Illouz, que aunque ella trabaja el campo emocional de las narrativas terapéuticas, yo lo traigo acá solamente para señalar el reconocimiento de una red de emociones que amplía el horizonte de comprensión y lo problematiza, más allá de trabajar con una sola dimensión emocional, porque además esto sobre todo me permite develar los procesos de agencia y creatividad de las mujeres. ¿Ya estoy? Bueno, pues en ese creo que sería lo más importante de resaltar. Muchas gracias.